Muy buenas tardes, damas y caballeros. Muy buenas tardes desde Madrid. Hoy es viernes, 7 p.m., hora peninsular, aquí en España. Estamos saludando a todo el mundo completamente en vivo. Hoy, capítulo número 69 de Totem Live. Es el anteúltimo de la temporada 1 y, como no podía ser de otra manera, es un Totem Live súper especial. Enseguida les voy a presentar a la persona que nos acompaña hoy en este Totem Live, pero antes quiero que vean esto y luego ya comenzamos la conversación. Así que, por favor, presten mucha atención, conéctense, abran la cabeza, los oídos y los ojos y comenzamos. Después de 5 Juegos Paralímpicos, mi reflexión del deporte es que lo importante no es el resultado deportivo, sino el camino. He vivido toda mi vida con los valores que me ha aportado el deporte. Cuando he ganado mucho, pero cuando he perdido también he ganado mucho, porque ha sido un momento íntimo y desde ahí vuelves otra vez a trabajar para el éxito. La cabeza, los oídos y los ojos. Creo que si me define algo es que soy una luchadora, una guerrera del siglo XXI. Yo practico esgrima y no por casualidad. La espada es un objeto muy contundente que cuando la levanto me dice lucha por tus sueños. Da igual si es difícil, porque si insistes y pones toda tu mente, tu cuerpo y tu espíritu en lo que deseas, las cosas se consiguen. Y cuando lo logras y has superado las dificultades, la victoria sabe mejor. Será la primera vez en el mundo que una mujer en silla de ruedas conquiste por su propio esfuerzo la cima. Y a veces tienes que hacer algo grande para hacer foco en las cosas pequeñas, ¿no? De las experiencias del camino, la gente que te acompaña. Al final este es un reto totalmente de equipo, porque yo quiero subir a esa montaña, soy muy pequeñita y sé que la montaña es muy grande, pero es gracias a la suma de los demás como vamos a alcanzar esa cima, ¿no? Entonces tenemos que diseñar la tecnología que me permita ir superando todos esos obstáculos y resolver un problema de movilidad para todas estas personas que nacen en la selva, en la nieve, en la montaña. En el deporte y en la vida, a mí me ha enseñado que no es lineal. Los latidos del corazón son así y a veces en la vida estás aquí y subes una cima, pero tienes que partir del valle y otras veces te va bien y otras veces te va mal. Entonces, bueno, yo cuando estoy arriba me digo, no te creas nada, que lo que viene es bajar. Y cuando estoy abajo y las cosas se ponen difíciles, digo, bueno, tranquila, que ahora lo que viene es subir. Yo no creo en la discapacidad, yo creo que todos tenemos capacidades diferentes y cuando nos unimos en un proyecto común es cuando hacemos algo grande, ¿no? Y al final esto es una labor de equipo muy grande que nos juntamos todos para alcanzar un objetivo y va a dejar un legado importante para mejorar el mundo. Tú consigues el éxito superando todos los obstáculos y eso es lo que estoy haciendo en este reto. Superar un obstáculo y seguir adelante, superar otro y así poco a poco hasta alcanzar el objetivo. No hay excusas, todos podéis alcanzar vuestras cimas. Damas y caballeros de todo el mundo, con todos ustedes, mi estimada y muy admirada Gemma Hassenbey, muy bienvenida al Totem Live de hoy, el número 69, en este programa especial de viernes. ¿Cómo estás? Hola Andy, encantada de estar contigo, bonito número. Un número mágico, un número especial, y el anteúltimo del año. Muy felices de que estés hoy con nosotros. Este video no puede dejar indiferente a nadie, se te pone la piel de gallina, te emocionás, dan ganas de abrazarte, de ser parte de ese equipo. En este momento en que estamos todos buscando faros, que estamos buscando luz, que estamos buscando referencias, estás hablando de superar obstáculos, de que no hay excusas, de que la vida no es lineal, del reto del equipo, eres agradecida. No sé, me muero de ganas de elogiarte, pero no te quiero elogiar, quiero escucharte sobre todo, y quiero que nos cuentes un poco todo lo que reflejabas en ese video y en tu vida, para eso, abrirnos un poco la mente, el corazón
y ayudarnos a entender un poco mejor esas lecciones maravillosas que nos compartís. Bueno, es un camino que me ha llevado hasta aquí, ¿sabes, Andy? Yo tuve un accidente de coche de pequeña, eso hizo que mi vida diera un giro de 180 grados y me colocara en una situación más difícil para conseguir mis sueños, pero estoy convencida que el motor que me mueve en la vida no está en las piernas, está en la cabeza y en el corazón, y si potencias eso llegas donde quieras, ¿no? Y me licencié en Ciencias de la Información, hice esgrima, conseguí la primera medalla para mi país, he vivido 5 juegos y mi reflexión del deporte, fíjate, fue un poco curiosa porque yo descubrí que yo no hacía deporte para ganar medallas, que para mí la medalla era algo más del camino, ¿no? Y no estaba muy cómoda con esa imagen que damos a veces los deportistas de como obligados al éxito, ¿no? ¿Sabes? Que yo pienso que cuando no ganas también aprendes mucho y en la vida hay que tocar los dos extremos y eso es lo que te hace mejor persona. Entonces decidí dejar el deporte de élite, pero sabía que tenía que seguir haciendo deporte y cogí un proyecto donde el fin no es conseguir medallas, sino ni siquiera ser la primera, la mejor. La primera sí seré porque no ha habido nadie, pero y hay que resolver. Pero lo bonito de este reto es que el objetivo es que si yo lo logro, todos podéis conseguirlo y vamos a resolver también con la tecnología un problema de movilidad para muchas personas que en mi situación, con una silla de ruedas, no puede moverse en la selva, en la montaña, en la nieve. Ahora estamos confinados todos, pero yo a veces digo a mis amigos, ahora sois todos un poquito minusválidos, ¿no? Porque estáis sin salir de casa, ¿no? Buscando, y bueno, es un camino que hemos recorrido algunos, ahora nos entendéis mejor. Y lo bonito de este reto es intentar ayudarme a mí, porque me ayuda el reto a crecer y evolucionar, pero sobre todo también dejar un legado de tecnología para mejorar la vida de otras personas y un mensaje potente de que, oye, si yo lo logro con todo lo que tengo encima, Andy, pues tú también puedes conseguir tus cimas. Es increíble. Me encanta la palabra legado porque habla de generosidad y habla de entrega y habla de todo lo que es lo opuesto a egoísmo. Estás haciendo todo este esfuerzo que requiere de mucho entrenamiento, no solamente físico, sino también mental y emocional, para ayudar a un montón de gente que igual no tiene esa fortaleza o los recursos o la energía o lo que fuese para poder encararlo. O sea que no solamente un trabajo de desafío personal, sino de esa entrega y ese legado y ese impacto para gente de todo el mundo. ¿Puede ser que hayas subido el Teide? Sí, con mi equipo por primera vez hemos conseguido subir el Teide, ya ha sido un buen campo de entrenamiento, ya estoy cerquita, o estaba justo antes de la pandemia, pero bueno, vamos a retomar. Me queda prepararme para el frío y ya ir al Kilimanjaro, que es el reto, porque el Kilimanjaro es una montaña que tiene esos 3 hábitats que queremos resolver: la selva en la base, la montaña y la nieve. Y contame un poco más del proyecto de Kilimanjaro, que es algo absolutamente alucinante. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo interactúas con tu equipo? Mencionabas muchas veces, ¿no?, que esto es un reto de equipo, más allá de que vos puedas estar siendo un poco la protagonista, ¿no? Pero que sin el equipo es imposible. Y también una mención especial, obviamente le estás dando un espacio a la tecnología que es muy relevante, pero evidentemente es una tecnología aplicada a un conocimiento muy, muy vasto que tú tienes. Contanos un poco todo eso que me parece fascinante. Bueno, el reto surge en la cama del hospital. Tengo una quemadura de 2º grado, me obliga a estar 3 meses en la cama y vienen a verme amigos, entre ellos Carlota Castrejana, que es también deportista, y me dicen, ¿qué vas a hacer? Que tú no sabes estar quieta. Y yo digo, bueno, yo quiero crear una asociación, quiero hacer deporte para ayudar, ya no quiero la competición. Y me dice Sebastián, otro amigo, oye, yo vengo del Kilimanjaro, ha sido una experiencia, contigo sería mucho mejor.
Y yo digo, no, déjame, a mí que se me ha perdido allí. Y entonces tengo unos amigos muy, muy pesados, ¿sabes, Andy? Que me insistían. Y al final pregunto un día, bueno, vale, pero ¿ha subido alguien en silla? Porque si no me conocéis, no me vais a ayudar. Si voy yo. Entonces empezaron a buscar y vieron un americano que lo había intentado, pero me dijeron, Gemma, te vamos a tener que ayudar porque ni siquiera él en la parte más alta del Kilimanjaro pudo y no pasa nada, te ayudamos. Y dije, no, bueno, pero lo ha intentado, ¿alguna mujer lo ha hecho? Hoy no, eso es un reto muy grande para una mujer, me dijeron. Y dije, bueno, pues ahora me interesa, ¿sabes? Y pensé, oye, pues sí, porque ellos me decían, olvídalo. Carlota empezó a querer quitármelo de la cabeza. ¿Cómo vas a subir? No hay una silla para la selva, para la nieve, el frío, la altitud. No, olvídalo. Y yo dije, si nos ponemos a ello y resolvemos todo eso, y le quito el frío a mucha gente, resuelvo el problema de movilidad, ahora sí estoy alineada con lo que significa para mí el deporte, que ha sido una manera de vivir y me ha ayudado y para ayudar. Y entonces llegó luego la fase de decir, voy a ver si soy capaz de idear. Cuando salí del hospital, tomé acción y me encontré con que nadie lo había hecho. Entonces yo tenía que gestionar todo el reto, Andy. O sea, tenía que conseguir al equipo, tenía que conseguir la financiación, teníamos que preparar toda la logística, la comunicación. Y de pronto me vi como emprendedora social, aparte de atleta, ¿no? Entonces, bueno, pues con la asociación es un reto que parte del equipo lo he elegido y parte ha venido mucho por las redes sociales, por escucharme en una entrevista, pues a lo mejor como la que tú y yo estamos haciendo, y la gente me decía, oye, te quiero ayudar, quiero formar parte, ¿cómo puedo? Y yo decía, no, dime en qué eres bueno, porque yo no creo en la discapacidad, ¿sabes, Andy? Creo que todos tenemos capacidades diferentes y cuando las unimos en algo común es cuando hacemos algo grande. Entonces yo pregunto, ¿qué sabes hacer? Seguro que me puedes ayudar, porque este reto es un 360. Y entonces vi que personas que estaban distanciadas en el mundo, porque tengo personas que me ayudan en distintos continentes, distintas ciudades, pues ideé la plataforma colaborativa de Diversity, que es el juego de ciudad y diversidad para que juntos podamos construir algo y que ese legado pues, sea más grande. Y así es como lo voy haciendo, poquito a poco. Cuesta mucho toda la parte de innovación, pero es un reto apasionante que tiene mucho de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, de innovación. Innovación no solamente tecnológica, sino también innovación en todo lo que promueve el reto, en los entrenamientos, en la organización. Incluso te diría que la innovación en el reto está en cómo supero cada roca, porque una de las cosas que siempre me decís cuando me acompañáis, que espero que me acompañes a por lo menos algún entrenamiento, es que vosotros en una roca dais un paso y en un segundo la habéis superado. Yo tiro de mi peso de mi cuerpo, del prototipo, de la pendiente, del terreno y puedo estar 15 minutos, ¿no? Entonces hay que ser creativo para resolver cada obstáculo, cada problema que se nos da y que se nos da por primera vez, porque claro, el Teide, por ejemplo, pues fuimos la primera expedición en silla de ruedas. Es fascinante tu historia, Gemma, y la energía y la fuerza que le metes es alucinante. Si alguien que nos está viendo ahora o que vea este video después quiere acercarse a vos porque cree que puede contribuir, ya sea, no sé, desde una startup a alguien especialista en alguna solución tecnológica, un ingeniero, alguien experto en comunicación, alguien experto en finanzas, alguien que quiera simplemente dar recursos, ¿dónde entra? ¿Cómo te busca? ¿Cómo te encuentra? Hay una web, te buscan en Twitter, entran en diversity.com. Danos un poco información porque estoy seguro que a mucha gente le interesará ver cómo contribuir de alguna manera u otra. Sí, yo tengo una página web. Mi apellido ya sé que es muy complicado, Hassenbey. En el equipo me llamaban Westinghouse, Häagen-Dazs, ¿sabes? Ya sabía que era yo. Pero si ponéis Gemma Teide o Gemma Kilimanjaro en Twitter, en Google, donde cualquier buscador, me vais a encontrar. Y en la página que es gemahassenbey.es, ahí ya os redirijo a la plataforma Diversity. Muy bien, vamos a poner ahora mismo acá abajo la web y todo para que rápidamente la gente te tenga localizado y que sea muy fácil de encontrar y todo.
Gema, dijiste que fuiste nada más y nada menos, si no te entendí mal, 5 veces olímpica. Fuiste a 5 Juegos Olímpicos. Sí, 5. sí, 5. No 5. 1, no 2, no 3, no 4, a 5. Sí, de hecho, gané 3 medallas, pero lo que ves en mi casa no son las medallas, Andy, que las tengo pues metidas en un armario, no las vas a ver, pero vas a ver mi espada, que para mí tiene más valor porque ha vivido 5 juegos. Es muy difícil que una espada viva 5 juegos y que te dure 5 juegos, porque las La misma espadas también espada, la misma. la misma espada, y para Wow. mí es el objeto más preciado, también por la simbología que tiene una espada y porque ha vivido conmigo. O sea, la medalla es el momento cuando estás alto, ¿no? Cuando has conseguido vencer un asalto, un campeonato, unos juegos, pero la espada está siempre conmigo. Entonces, para mí, mi espada tiene mucho valor. ¿Cuál es esa simbología que vos encontrás en ella, Gema? La lucha, la superación, ¿sabes? Cuando la veo, la tengo muy cerquita en mi habitación, pues la veo cada día y me dice, lucha por lo que deseas. Y da igual si es difícil, porque cuando una cosa es difícil y la consigues, te llena mucho más, ¿no? Que cuando es sencilla, ¿no? Entonces, para mí es un objeto muy contundente de motivación, de lucha, de superación. Es un objeto muy bonito. Qué maravilla. ¿Cuál es el juego que tenés más presente de los 5, ya sea porque fue el primero o porque fue el último o porque fue en el que más ganaste o en el que más aprendiste? ¿Hay alguno en especial de los 5 que tengas más atesorado en tu corazón? Todos me enseñaron, pero hubo, pues, por ejemplo, los Juegos de Barcelona. Me preparé con meses, no llegamos al año de preparación, pero lo hicimos muy intensamente y contra todo pronóstico variamos el guión y pasamos de perder a ganar. Di la sorpresa y conseguí la medalla y nadie lo esperaba, y fue por el público que aplaudió cuando había perdido. Y eso me hizo ver que no me tenía que tensionar por el éxito, sino por disfrutar, que el premio ya era estar allí. En cuanto que hice eso, me relajé, las cosas fluyeron, todo lo que habíamos preparado, y se me quitó el bloqueo, ¿no? de la presión, de los nervios, de madre mía, estoy aquí y no sé si estoy preparada. Y de pronto pensé, voy a disfrutar, si estoy aquí soy una más. Y entonces todo fluyó y contra todo pronóstico gané la medalla. Siempre intento recordar esto cuando estoy en momentos difíciles o ante un desafío que dices, no sé si voy a poder, ¿no? Pues sí que puedes si lo gestionas todo bien, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Qué grande. Me tocó después perder, Andy, porque luego digo que empecé un poco mal porque empecé ganando y gané también en los Juegos de los de Atlanta después. Y después, cuando llegaron los Juegos de Sydney, un mal cruce, una lesión deportiva, en fin, cosas que te pasan en el deporte, perdí y yo no estaba preparada para perder. Entonces eso fue una gran lección y me di cuenta que hasta que no perdí no me había hecho deportista, ¿sabes? Porque esa experiencia vital tan intensa como ganar me aportó mucho. Y luego estuvieron los Juegos de Beijing, que fueron los 5º, también me quedaría con ellos. Mi seleccionador un año antes me dijo, recién conseguida una medalla en un europeo, y siendo la única española que la había conseguido, me dijo, Gema, olvídate, no te contemplo en el equipo para Beijing. Y yo dije, madre mía, ¿cómo que no? Me queda un año. Entonces, bueno, en ese momento, como soy esgrimista y sabemos que el asalto hay que gestionarlo bien, dije, vamos a parar aquí. Cuando yo esté entre las mejores del mundo, entre las 12 mejores, hablamos, le dije. Y bueno, eso fue un pulso que le eché a mi seleccionador, pero lo conseguí. Fui a los Juegos y luego me enteré que él me ponía como ejemplo frente a los compañeros, como un ejemplo de lo que era una deportista, porque yo me fui a Hong Kong a entrenar sola, es decir, tomé un compromiso muy fuerte con mi compromiso vital, que era que mi sueño era estar allí, y me quedaba un año y no iba a rendirme. Increíble, increíble. Mira, voy a hacer algo. ¿Viste cuando dicen se saco el sombrero? Me lo pongo para sacármelo, me saco el sombrero. Gema, una de las cosas que ha surgido en algunos Totem Live con Jorge Garbajosa o con José Manuel Calderón o con otros grandes deportistas en otros ámbitos,
es el tema de la fortaleza mental, de cómo deportistas como tú o como Rafa Nadal tienen una fortaleza mental que generan ese plus tan necesario, no solamente para ganar, como bien apuntaba, sino para competir, ¿no? Para entrenarse, para superar obstáculos, para superar rocas, para seguir avanzando a pesar de todo. Esto te lo pregunto más allá del deporte. Para mí la fortaleza mental es algo que aplica a cualquier ámbito de la vida, por supuesto el deportivo. ¿Hay alguna forma de aprender a ser más fuerte mentalmente? ¿Hay alguna forma de mejorar cómo se lidia con el fracaso o con los obstáculos? ¿Hay algún tip que nos puedas regalar para intentar mejorar en ese ámbito en nuestras vidas? Sí, los deportistas sabemos que el cuerpo se entrena y la mente se entrena. Si la mente no tiene claro las estrategias, el objetivo, si no tienes resiliencia, fondo mental también para todo lo que pueda surgir, innovación, creatividad, flexibilidad para aprender, para los cambios, no vas a conseguirlo, el cuerpo solo no funciona. Igual que la mente tampoco funciona sin el cuerpo, es decir, tú puedes dirigir, pero si no ejecutas, no sirve de nada, todo queda en un plano abstracto, ¿no? Eso se entrena, Andy. Mi experiencia es que se entrena la mente, se entrena el cuerpo, hay que escuchar, hay que aprender. Y luego hay otra parte muy importante de la que yo he hecho en falta en el deporte incluso, y que yo la he gestionado mucho porque he creído mucho en ella, que son las emociones, ¿sabes? Un atleta o cualquiera de nosotros ante un momento vital, importante, debe gestionar lo que siente, lo que estás percibiendo, ¿no? Si estás demasiado alto, cuidado, de si estás demasiado bajo también. Y todo esto es una cuestión de observarte, de conocerte y de ir puliendo, ¿sabes? La mente hay que controlarla, tú a ella y no ella a ti. En ese asalto, pues por ejemplo, el miedo te puede ganar el asalto y a mí es lo único que me paraliza, no me para nada, pero el miedo sí me para, ¿sabes? Si yo supero al miedo y le venzo, entonces me estoy superando y estoy controlando yo la situación. Entonces la mente hay que trabajarla, hay muchas técnicas, hay que trabajarla igual que el cuerpo y también hay que trabajar la parte emocional. Yo creo que somos mente, cuerpo y espíritu, y cuando todo eso está en armonía, en equilibrio, es cuando estamos preparados para un reto. Ahora con esta pandemia, mucha gente me está escribiendo, me estáis preguntando, estoy preparando incluso, ¿sabes, Andy? Ya te pediré consejo para preparar un contenido y ayudar también en ese aspecto, porque sé que hace falta y vienen momentos muy difíciles. No, estamos todavía ahí, yo no creo que esté nada resuelto, viene un reto muy importante que habrá que gestionar en esos tres aspectos, en el plano físico, mental y emocional. Yo mientras decías esto último, estaba pensando que si yo fuese el presidente del gobierno o el ministro de Educación o el ministro de Trabajo o un secretario de Estado, te iría ahora mismo a tu casa o te llamaría por teléfono y te diría, Gema, ven, me gustaría que des charlas para los millones de personas que trabajan en la administración pública, para los millones de desocupados que ahora tienen un tremendo desafío por delante, para aquellos que tienen la suerte de seguir trabajando, para que luchen más que nunca para no perder el empleo, pero también para todos los jóvenes, los que están en la universidad o en el colegio, porque lo que vos estás comentando es mucho más que deporte, vos estás hablando de enseñanzas que aplican a la vida, a la empresa, a la familia, al grupo de amigos, a la vida de uno con uno mismo. Me sorprendería que no te contacten de millones de empresas o de miles de empresas para que puedas contar esto mismo que me estás contando a mí y que nos estás compartiendo a todos nosotros, porque se ve que es honesto, es auténtico, lo has vivido, lo compartes con una humildad y una generosidad que es pasmante, y vamos, claramente me transformo en más fan de lo que ya era. Ojalá que así sea y haremos fuerza para que así sea. Me gustaría retomar un poco el tema de
superar obstáculos, ¿no?, que mencionabas. El ser humano de esta parte del mundo vive en una comodidad manifiesta, más allá de la circunstancia coyuntural, y cualquier problemita, entramos en depresión, entramos en tristeza, entramos en angustia, me doy de baja. Danos algo para alumbrarnos sobre cómo lidias vos con los obstáculos, ya sea físicos o emocionales, para ver si podemos mejorar en cómo lo estamos haciendo. Sí, es cierto y creo que el ritmo social que llevamos, el mundo que estamos creando, nos genera esa ansiedad. Hemos perdido, yo creo que esa filosofía del esfuerzo que antes sí que había, ¿no? Lo queremos todo ya, lo queremos todo inmediato. Cuando no lo conseguimos nos frustra y hay que también poner un poco tus defensas frente a esta sociedad, ¿no?, que te lleva hacia un camino que a veces debes parar y decir, bueno, es lo que necesito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te puede pasar muchas cosas. Lo importante es la actitud que tú tomas ante esas cosas. La actitud es lo que te va a llevar hacia un lado o hacia otro. Y por eso es bueno entrenar, por eso estoy preparando también un poco todo lo que he hecho de manera intuitiva en la vida, lo estoy esquematizando para poder ayudar y para dar un poco estas pautas, ¿no? Sería muy largo, la verdad, me encantaría hablar mucho, no sé cuánto tiempo tienes, porque has tocado un tema clave que en mi caso he tenido que resolver mucho, la resiliencia. A mí la vida me ha dado momentos muy difíciles, muchos obstáculos. Y al final sabes que aprendes a que cada reto, cada obstáculo, estás vivo, ¿sabes? O sea, yo antes me daba miedo, ¿no? He tenido que aprender eso, ¿no? Pero ahora lo único que me da miedo es no sentir miedo, porque entonces no estoy viva, ¿no? Y se nos olvida muchas veces que cada día... No sé qué haces tú por la mañana, Andy, pero yo agradezco tener un nuevo día. Para mí es uno de los momentos más importantes de la nueva jornada. Y abrazo, bueno, tengo un perro, gata, les abrazo a mi madre, que ahora la estoy cuidando mucho, porque no nos damos cuenta de la gran oportunidad que es vivir. Cada instante que vivimos es una oportunidad para ser felices. Entonces, nosotros tapamos ese objetivo vital, que es el que tenemos todo, con una mala gestión de lo que hablábamos, ¿no? De un pensamiento que se te cruza, que te agobia, pero que luego dices, no era tan importante, ¿no? O una situación que realmente sí que es complicada, pero que debes gestionarla bien, debes estar preparado, ¿no? Cuanto más difícil es la situación, más debes tú de estar preparado. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Y luego yo tengo una frase, Andy, que es, si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, ¿sabes? Entonces, yo podría no moverme, ¿no? Y todos lo entenderíais con todo lo que tengo, ¿no? Pero yo me muevo hasta la cima y vosotros os movéis conmigo, ¿no? Después, y por eso hablo siempre que es equipo, porque afortunadamente no estamos solos, ¿no? Siempre estamos unidos y si se inicia un movimiento, por pequeño que sea, la gente lo hace después grande, ¿no? Y yo creo mucho en eso. Qué lindo, qué lindo. Hablabas, bueno, me emociona escucharte cada cosa que decís. Hablabas de movimiento y también hablabas de problemas de movilidad. Y te quiero preguntar si también notás que hay problemas de visibilidad, ¿no? Hablabas de capacidades diferentes. ¿Pensás que la sociedad está lo suficientemente madura para poder abrir mucho más la mente a esto de que las capacidades diferentes son simplemente eso, son diferencias y que la diversidad nos enriquece y que dar visibilidad a iniciativas, a proyectos, a empujes como el tuyo y seguramente el de muchas otras personas, es parte del crecimiento y la madurez de la sociedad? ¿O es mejor seguir con las tonterías del día, con el entretenimiento barato, efímero, que de verdad comprometernos con una construcción un poco más sólida, larga y duradera, así se dice, perdón? Sí, ese es el reto, yo creo, Andy, que tenemos por delante, ¿sabes? El construir un mundo mejor, inclusivo para todos, ¿no? Y darnos cuenta de nuestras capacidades, ¿no? Yo siempre digo que soy la chica diversity, Andy, porque soy mujer, estoy en silla, mi apellido Hassenbey,
todo, ¿no? La orientación sexual, todo lo tengo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso aporta un valor, ¿no? Es el valor de la diversidad. Y de las cosas de todo ese bagaje, lo peor es que cuando tienes un accidente, que es algo fortuito, la sociedad te coloca un cartel y te dice, ahora eres discapacitada o minusválida, ¿no? Ya. Y tú vives con esa etiqueta, ¿no? Es como si te dijeran, a partir de ahora formas parte de los inútiles, ¿pero por qué? No, es que es así, ¿no? Tú eres ahora el directivo inútil, ¿no? Pues ahora eres la persona discapacitada y esta etiqueta te persigue siempre, ¿no? Y esto tenemos que romperlo porque no hay discapacidad. Quizá todos tengamos alguna discapacidad, si significa el hombre perfecto no existe, ¿sabes? Todos, honestamente, si miramos, hay algo con lo que no, todos nos hacemos mayores, dejamos, la visión se va perdiendo, cuando estás embarazada, ¿sabes? Con el carrito del niño y todo, os ponéis muchas veces en la situación. Es decir, el hombre perfecto no existe, afortunadamente, y yo he tenido que luchar mucho con esa palabra. Sigo luchando con ella ahora desde lo que hago, porque ya lo que hago es un poco marciano, ¿sabes, Andy? No solamente subir montañas en silla de ruedas, sino ser emprendedora en silla de ruedas me cuesta mucho porque vivimos en una sociedad en la que nosotros somos los ayudados, pero todavía no se nos ve como los que podemos ayudaros a ayudarnos y podemos ayudar y llevar proyectos para ayudar. Y ahora esta pandemia, yo bromeo con los amigos, como te he dicho, y digo, bueno, ahora somos todos un poquito discapacitados, ¿no? Nos está enseñando cosas que yo he tenido que aprender, o sea, el teletrabajo, la tecnología, el desarrollo de la biomedicina, la sostenibilidad, ¿no? Entonces, tenemos esos retos realmente por delante para crear este mundo mejor, porque yo creo que este mundo ya está tocando un poquito a un fin de ciclo, no sé cómo lo ves tú, pero me da la sensación de que ha llegado el gran momento del cambio con una situación también difícil, que espero que sea inclusivo para muchas personas, va a tener que ser lo que más vamos a tener que luchar, ¿no? Pero es un mundo que nos va a aportar muchas cosas y que yo he tenido que desarrollar. Luego, no me siento discapacitada, me siento más capacitada porque lo he tenido más difícil y he tenido que desarrollar mis herramientas. Entonces, ahora cuando me dicen, bueno, la pandemia, estar metida en casa y tal, bueno, yo he estado un año entero en la cama de un hospital con una operación, Andy, mirando un techo blanco cada día, ¿sabes? He estado en la montaña 3, 4 días que no podía salir de la tienda. Quiere decir, no he podido ir al colegio porque no estaba preparado. Entonces, estudié a distancia. Me empeñé en hacer la universidad en Ciencias de la Información de la Complutense, que no hay una facultad con más escaleras por todas partes. Quiero decir, yo siempre me he fijado un sueño, un reto y he pensado, es mi vida, es mi tiempo, yo decido con él lo que quiero y hago lo que me hace feliz cada día y al final entender que lo importante no es el objetivo, no es la cima, es el camino, ¿no? Y disfrutar. Y esto se nos olvida muchas veces. Y yo, por ejemplo, cuando tuve cáncer, que me dijeron, otro de los obstáculos, otra de las piedras del camino, ¿no? Pues yo dije, caray, es que no nos damos cuenta de que no sabemos el tiempo y el tiempo es lo más valioso y cada instante debemos ser felices empleando nuestro tiempo en cosas que nos aporten felicidad, que nos, ¿sabes? Y entonces creo que tiene que cambiar mucho el mundo para que lleguemos a ese punto en el que la tecnología nos ayude, podamos teletrabajar. Pues mira, esta conferencia ahora contigo, que es incluso más íntima, porque estamos en casa, ¿no? No hay tantos focos, ¿no? Nos permite estar más cerquita el uno del otro. Entonces, bueno, yo creo que viene un mundo muy bueno en un sentido y me preocupa que no sea inclusivo. Eso sí que me preocupa por las tendencias, por cosas como van, pero yo creo que indudablemente estamos en un proceso de cambio y va a ser a mejor y comprenderemos que este mundo lo debemos hacer todos, las mujeres, los hombres, juntos, porque
somos el 100%, no es 50 y 50, sino el 100% con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, y da igual tu condición física, tu cultura, comprenderemos eso y formaremos parte de la especie humana, ¿no? Yo creo que nos falta eso y dejaremos un poco estos pequeños reinos de taifas que nos cuesta tanto soltar, ¿no? Y somos la especie humana, tenemos un único hogar que es el planeta Tierra y debemos ser sostenibles, debemos ser creativos y debemos ser igualitarios lo más que podamos. No igualitarios, no creo mucho en esa palabra, ¿sabes? Me produce... no creo que yo sea igual que tú, creo que lo bonito es que somos diferentes y así nos enriquecemos y nos complementamos. Una maravilla, una maravilla. Me pondrás roja y se me verá. Una maravilla, no, una maravilla. Cualquier cosa que diga yo solo va a empeorar este momento sublime. Acabas de hacer una, no sé, una alegoría de lo que muchos creemos que debería ser esta sociedad, incluso esta civilización. Unos lo ven como utopía y me alegra saber que hay gente como tú que en vez de desear que algo suceda, lucha diariamente para que la transformación no sea un sueño, sino que sea una realidad. Yo coincido contigo, yo creo que hay una conciencia que se viene despertando hace tiempo y quizás ahora con todo lo que está pasando se está acelerando esa conciencia despierta. Creo que el ser humano, vos mencionabas la palabra miedo, pero en tu caso era el miedo te conectaba con estar viva y con estar conectada. A mucha gente el miedo lo inmoviliza, lo duerme, lo anula. Y creo que el miedo, fíjate la palabra xenofobia, ¿no? Que ahora que estamos con todo el tema del odio a lo diferente, ¿no? Xenofobia es seno extranjero y fobia miedo, ¿no? Que de la antigua Grecia era el miedo al extranjero, en otras palabras, miedo a lo que no conozco. Y vos ponés en valor algo que en realidad no tiene que dar miedo, tiene que dar ilusión, que es la diversidad. La diversidad nos enriquece, nos mejora, nos empuja hacia adelante y coincido plenamente contigo. Tenemos un montón de desafíos por delante y me encanta lo que planteabas, ¿no? De todos los obstáculos, ¿no? El cáncer, las escaleras, el colegio que no estaba preparado. La mayoría de personas por cualquier tontería, perdieron el autobús, se deprimen, perdieron el metro, se deprimen, no tienen bonus a fin de año, se deprimen, no le contestaron el WhatsApp a los 30 segundos, se deprimen. Todo es una depresión y, vamos, con el 10% de lo que vos me contás, yo estaría, hasta, no digo deprimido, pero hubiese tirado la toalla hace mucho tiempo. Con lo cual me encanta que cerrando esta primera temporada de Totem Live estés aquí para compartir todo lo que estás compartiendo, que es absolutamente maravilloso y que vamos a ayudar a que mucha gente lo vea y lo escuche. Todo lo que nos has dicho, los aprendizajes del deporte, el legado, superar obstáculos, pero sobre todo quiero volver a incidir en algo que para mí es capital en todo esto, que es no hay excusas. Si vos querés cambiar algo, no hay excusas. Si querés subir el Kilimanjaro, no hay excusas. Si querés que la diversidad sea un valor, no hay excusas. Si querés que tu país sea más abierto y empático, no hay excusas. O sea, me gustaría que nos hables un poquito más de eso, porque yo lo que siento es que el excusómetro es cada vez más amplio y si en vez de poner tanta energía en las excusas, pondríamos más energía en las soluciones, siendo de alguna muchos de esos deseos que vos tenías y anhelos, hoy ya sería una realidad. Efectivamente. Yo lo que puedo decirte es que he ido siempre contra eso, ¿no? Bueno, es que tienes que ser proactivo y además cada vez más, ¿sabes? Yo creo que uno de los cambios que se tiene que provocar es que tú vas a ser el gestor de tu empleo, de tu vida, tú vas a ser el que va a dirigir tu destino, ¿no? Y en mi caso, imagínate, yo empecé siendo una niña que no iba ni al colegio ni podía salir de casa, tenía que ir acompañada, ¿no? Mi padre, cuando vio que intentaron llevarme a un colegio, pero había muchas escaleras, los profesores no sabían qué hacer con una niña con unas necesidades especiales, entonces optó por ponerme una profesora particular. Mi padre me protegía, ¿no? Y yo iba viendo cómo mis hermanas iban creciendo, les iban pasando cosas.
soy muy mala negociante, Andy, entonces les hacía los deberes para que me contaran qué les había pasado, para que me contaran historias, ¿no? Y un día no pude más y dije, no puede ser que todo el mundo se esté moviendo y yo esté aquí, no me falta de nada, pero me falta todo. Entonces tomé la decisión de tomar las riendas, de tomar acción y estaban todas las tareas de casa hechas. Vi el dinero en la mesa de la cocina, faltaba comprar el pan, lo cogí, abrí la puerta, me escapé de casa, Andy. En mi portal había 3 tramos de 5 escaleras que, aunque mi padre intentó poner una rampa porque era ingeniero y puso muchas facilidades, dijeron que no porque era antiestético y siguen ahí las escaleras que deben ser muy estéticas. Y llegué allí y tuve que gestionar qué hacía, ¿no? Al bajar las escaleras. Salió un vecino fuerte, guapo, y dije, esta es la mía, es él, y entonces le pedí que me ayudase, hicimos equipo, no sé si temblaba él más que yo, pero bajé las escaleras, crucé la calle y cuando llegué a la panadería estaba muy alto el mostrador, nadie me veía, no me hacían caso y dije, ahora que estoy aquí, grité, quiero el pan, entonces me miró todo el mundo y... y cogí la barra de pan otra vez para arriba y me abrió mi padre la puerta porque venía a comer y le dije, mira papá, hoy he ido yo a comprar el pan y bueno, mi padre me miró con una cara, Andy, me dijo muy serio, Gemma, esto no, nunca más, no sabíamos dónde estabas, te podías haber caído, te podía haber pillado un coche, nunca más. Y yo no sé de dónde me salió, pero le dije, mira papá, ya sé que hay riesgo, pero es que quiero vivir la vida. Hazte la idea que igual que hoy he ido a por el pan, mañana voy a ganármelo. Me metí en mi cuarto, mi padre, esta niña, y luego me decía mi padre, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Por qué te metes en tantos líos? Y bueno, luego me faltó él, ¿sabes? Me faltó él muy pronto. Y yo creo que gracias a eso, a ser proactiva, a tomar, yo siempre resuelvo las cosas porque no puedo esperar sentada a que alguien venga y me diga, toma, ¿comprendes? Entonces, creo que eso forma parte, ha sido una enseñanza y una preparación para el tiempo que viene también ahora. Ahora creo que, no sé qué piensas tú, pero que en los empleos y todo va a cambiar también mucho la situación. Ya no hay que pensar en un empleo fijo, en una situación para toda la vida, ¿no? Como antes queríamos. Ahora funcionaremos por proyectos, mostraremos nuestras habilidades. Creo que nuestra formación universitaria, la mía se quedó muy atrás y ahora me sirvió, me dio una base mental sobre todo, pero tienes que formarte cada día, tienes que especializarte, tienes que investigar, tienes que mostrar tus habilidades, que por eso ha sido tan importante el deporte en mi vida y esa actitud que te decía, ¿no? Ante las cosas, ¿no? Decir, quiero hacer, no quiero idear, no quiero pensar, quiero tomar las riendas de mi destino, no que mi destino sea uno marcado, que han marcado para mí, porque a mí aparte me decían, tú no puedes, tus hermanas pueden, tus amigos pueden, tu familia puede, pero yo no podía, yo era discapacitada, yo no podía y algo en mí reventó de pronto, Andy, y dije, ¿cómo que no? Y ya no paré, ¿eh? No he parado hasta el Kilimanjaro y más allá, o sea... Qué bárbaro, increíble, increíble. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en que van a cambiar muchísimas cosas. No por el deseo de la mayoría de gente, sino porque el cambio es inevitable y a veces hay que cambiar porque no queda alternativa. Ahora que mencionaste el Kilimanjaro de nuevo, ¿cuáles son los ámbitos en los que más te está faltando algo? En la parte técnica, en la parte financiera, en la parte económica, en la parte, no sé, de comunicación. Porque como hay mucha gente que nos está viendo ahora, no sé, de Portugal, de Argentina, de España, Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera, Buenos Aires, Rosario, etcétera. Por lo menos, digámoslo, lo que se pueda contar y decir, y a ver si usamos esto como un amplificador o como un magneto para atraer atención sobre este proyecto, al cual seguiremos muy de cerca. Y a mí se me acaba de ocurrir, creo que un gran patrocinador que puede ser de gran ayuda. Luego te lo comentaré en privado. Pero cuéntanos esas cositas que faltan ahora, a ver si entre todos podemos conocer a alguien que conozca a alguien y que pueda echar un cable. Pues muchas gracias, Andy, y a todos los que os queráis unir y queráis ayudar. Es un reto para ayudar. Todos los que entramos lo hacemos para ayudar. Eso crea un ambiente muy bueno, ¿sabes? Porque
Cuando haces las cosas así, rescatas muchas cosas, muchos valores, todo es muy auténtico. Yo en Tenerife, cuando subí el Teide, pidieron 150 voluntarios, y no he tenido eso ni en los juegos ni como deportista. Y se corrió la voz y la gente venía y yo decía, ¿pero por qué venís? Si venís cansados, venís después de trabajar, esto es muy duro, ¿por qué venís? Y me dijeron cosas tan bonitas, ¿no? Es como solamente estar aquí, ver el esfuerzo, ver el ambiente, mirar las estrellas, es un lujo poder estar aquí. Entonces, para mí también es bonito cuando el reto, la clave es ayudar, ¿no? Me hace falta todo, Andy. Solo una mini interrupción para decir, yo viajo muchísimo a Tenerife por trabajo y la gente de Tenerife es extraordinaria, los canarios son fabulosos y no me extraña eso que me contás, pero cuéntanos lo que hace falta para el proyecto de Kilimanjaro, que somos todo oído. Pues, mira, yo he subido ya 3 montañas y he visto que la parte deportiva la resolvemos bastante bien, pero no podemos la última, ¿comprendes? O sea, la última pero paralela, porque la parte de diseño de tecnología, la parte de conseguir los recursos, tener dinero te da fuelle, es decir, si consigues recursos económicos, avanzas más rápido. Es un proyecto de mucha resiliencia, muy lento, porque ahora, por ejemplo, estamos ideando los prototipos para la nieve, el frío. Entonces, bueno, las ideas fluyen y tenemos muchas, pero para materializarlo es necesaria esa inversión, la verdad, ¿no? Gente que crea en ello, que quiera apoyar, pero no solamente es la parte económica, también necesito ayuda de ingenieros y luego la comunicación, ¿no? En cómo mostrar el proyecto, que ahí, bueno, Andy, voy a aprovechar porque estoy con Mr. Branding y yo sé porque te sigo y te he visto que la imagen, la marca personal es muy importante. Yo hago las cosas muy, muy intuitivas, muy de corazón. No sé si comunico bien lo que quiero, sé que es auténtico. Bien. Extraordinariamente, excelentemente bien. Pero a lo mejor algún consejo tuyo de marca personal en lo que yo hago me vendría bien. Yo sé que también eso es importante y bueno, y sé que llegaré, no sé cuánto tardaré, la financiación es importante, el equipo. Lo bonito del reto es que aquí entra todo el mundo, este reto sí que es inclusivo. Entonces, no me atrevo a decirte, todo importa, ¿sabes? Por eso yo hablo tanto de un trabajo de equipo. Yo solo soy la impulsora, la cabezona que tiene un sueño que no va a parar, ¿no? Pues igual que cuando quise comprar el van, igual que cuando quise estudiar mi carrera, igual que cuando perseguí las medallas, no voy a parar, porque ahora el premio es más grande, porque el día que yo pueda legar esa tecnología y cambiarle la vida a una persona que no puede moverse, no puede salir de casa y de pronto tenemos este tipo, ¿no? Digamos, ya puedes salir, da igual si estás en la montaña, da igual si estás en la selva y también capacitar, empoderar, ¿no? A muchas personas, como dices, que a veces nos supera todo, que pensamos que no vamos a poder, ahora vienen momentos muy difíciles. Yo como deportista nunca he estado muy cómoda en ese halo de grandiosidad que nos dan a los deportistas. No me parece real, Andy. Ni soy minusválida, ni soy super human, ¿sabes? Tengo mis días buenos, mis días malos, los gestiono. Me gusta que sea así, soy humana, ¿sabes? Entonces, supero los obstáculos, no me rindo. Eso es lo único que hago, pero cuidadito con eso, ¿sabes? Con idealizar, creerte el mejor, con perseguir que siempre tienes que ganar una medalla, que nunca hice deporte por eso, honestamente, Andy. Siento no encajar mucho o decepcionar en decirte, tienes que conseguir el éxito, tienes que luchar, no. Creo más en la humildad, en la honestidad. La vida de pronto te da un revés y lo que creías que tenías no tienes nada, ¿no? Yo he aprendido en esos días de hospital, Andy, tu único equipaje eres tú mismo, lo que has aprendido, lo que has metido en tu mochila de experiencias y la gente, ¿no? La gente que te acompaña, el amor
que es algo que se nos olvida, que es un gran motor, es energético, y estar en paz contigo mismo, ¿no? Que no te atormente nada, que no haya nada de lo que tengas que arrepentir, que no hayas hecho daño intencionadamente a nadie, que hayas perseguido hacer bien tu maleta, porque hay momentos en la vida donde sabes que lo que llevas puesto es lo único que necesitas, tus habilidades, lo que hayas desarrollado. Si ya has metido un buen equipaje en esa maleta, da igual la situación, da igual que cambies de trabajo, que cambies de vida, que cambies de pareja, porque tienes las herramientas para desde cero volver a crear. Y no hay nada más gratificante para el ser humano crear, recrearte y estar en continuo cambio y aprendizaje, porque creo que eso es lo que hay que hacer. Venimos para ser felices, Andy, pero nos complicamos nosotros mismos con muchas cosas, la verdad. Pero puedes ser feliz con muy poco, y nos hemos complicado con un mundo donde necesitamos las cosas, lo hemos hecho muy cómodo, entre comillas. A veces me dicen, ¿pero por qué te vas al Kilimanjaro? Digo, mira, yo tengo un Kilimanjaro cada día en la ciudad, ¿sabes? Y cada vez que voy a la montaña y estoy allí y cuando llego a la cima y veo la ciudad con esos puntitos así, ¿sabes? Son puntitos, relativizas todo y te das cuenta de que es todo más sencillo, ¿sabes? Se nos olvida la naturaleza, que venimos de allí, la tranquilidad que tiene la gente del campo, la sabiduría, la hemos perdido, la sabiduría de los mayores. Esta pandemia yo estoy muy triste con lo que hemos hecho con esta generación que no tenía nada y nos lo ha dado todo, y nosotros que lo tenemos todo les estamos despidiendo, se están yendo sin nada, y estas cosas me producen tristeza, que la gente mayor esté en las residencias, no les cuidemos bien, se nos estén yendo. Yo tengo un compromiso muy grande con mi mamá. Para mí esto está suponiendo también un reto grande físico, mental y emocional, porque somos dos personas, palabra que llaman discapacidad, que yo no me la creo, pero no es lo mismo el confinamiento para todos. En este caso es mucho más complicado. Cada cosa del día a día puede suponer para mí un problema grande, y tengo que gestionar. Y la palabra cuidar, para mí ahora está siendo un descubrimiento, ¿sabes, Andy? No había pensado tanto en esa palabra. Yo estoy cuidando a la persona que me ha cuidado siempre. Y tenemos que crear un mundo donde nos cuidemos todos, porque esa es la esencia de la sociedad. Si tú y yo nos aliamos, yo te tengo que cuidar y tú me tienes que cuidar. Y a veces se nos olvida con ese ansia que tenemos, ¿no? De competición, que nos hace tanto daño, ¿no? De conseguir todo, de todo para mí, de yo el primero, cojarte, No, tenemos que empezar también a ver los valores, y que en la vida ganar a veces no es ser el primero, y que cuando pierdes también ganas, y ahí aprendes mucho. Y yo me cuestiono todo, ¿sabes? Absolutamente todo, y he construido mi propio artificio. Y cuidar, creo que es una de las grandes palabras. Cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros, ¿no? Cuidarnos de lo que de a lo que estamos expuestos, ¿no? Y construir ese mundo mejor. Y esto lo estoy aprendiendo estos días. Para mí ahora mis referentes pues son los sanitarios, ¿no? Ellos están cuidando y dando la vida, ¿no? Y también cuando veo que la gente sale, que se les olvida, que sabes, que no se toman las medidas, hay que tomarlas. Yo soy esgrimista, Andy, y sé lo que significa ponerte la máscara, usar el guante y guardar la distancia. Y este consejo lo doy a todos porque es fundamental ahora. Y debemos cuidarnos y cuidar a los que nos son. Y esa palabra, pues yo estoy pensando mucho estos días. Nos vamos a quedar pensando en todo lo que nos enseñaste, todo lo que nos inspiraste.
no sé, una mujer indefinible, inabarcable, emprendedora social, atleta, innovadora, cambiadora de vidas, mujer con una capacidad diferente, una capacidad extraordinaria, una capacidad de inspirar, de emocionar, de enseñar, de dar, de hacer, de transformar, una mujer muy humana, una hija agradecida, una hija comprometida, una campeona de la vida. Bueno, sale con un poco de eco todo, supongo que habrá explotado ya YouTube con tanta energía que nos ha contagiado y compartido. Me voy a volver a ver la y antes de despedirme, quiero darte las profundas gracias a ti, a Nacho Millón, pero especialmente a ti por esta casi hora entera de pura vida, de puro aprendizaje, de pura conciencia y de te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Andy. Gracias también a Nacho, que le aprecio mucho y nos ha conectado. Y cuídate mucho, cuidaros mucho todos. Y cuidamos, mira, eso que has dicho, pura vida es una palabra que me encanta. Así que pura vida y cuidémonos mucho. Un besito, muchas gracias, Andy. Un y cuando quieras. Gemma Hastenbey, una campeona de la vida. GemmaHastenbey.es. Cualquiera que pueda ayudar, cualquiera que pueda contribuir, cualquiera que pueda cuidar, todos bienvenidos. Un saludo a todos. Feliz viernes. Estamos aquí del Totem Live número 69 de esta primera temporada. Muy emocionados, muy conmovidos. Gemma, un abrazo desde mi corazón. Gracias. Un placer.